Hola y bienvenidos al diálogo de la semana. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de clave para el cambio, la revolución interior. Y este tema se dio porque creo que muchos podemos coincidir en que el mundo necesita un cambio. Hay conflictos bélicos sucesivos, se producen uno tras otro, sino simultáneamente. Hay un tema de calentamiento global que lo vemos a través de distintos desastres climatológicos, ya sea extremo calor, tormentas, extremo frío. Hay un tema de desplazamiento de seres humanos precisamente por temas climatológicos, por temas de conflictos armados, conflictos bélicos, conflictos sociales. Esta migración masiva, a su vez, también produce fricciones sociales dentro de distintas sociedades. Estas fricciones, a su vez, producen intolerancia, que a su vez producen sistemas de comunicación sociales, etcétera, menos funcionales, nos escuchamos menos, nos gritamos más, en fin. Estamos ante una situación, creo yo, y creo que muchos coincidirán conmigo, que pide, exige un cambio social en realidad y muchas veces yo diría que casi siempre que sobrepasa o desborda el simple cambio político, incluso desborda el cambio económico, porque vemos estas crisis en distintos países con distintos, incluso con distintos sistemas económicos. Ahora, no se puede negar que todos estamos de alguna manera envueltos en un sistema económico globalizado, un sistema económico marcado por el consumismo y por la propiedad privada, es decir, es un sistema, si no capitalista, incluso neocapitalista, y que aún en países supuestamente socialistas, comunistas, lo que fuera, lo que ha primado es un sistema de mercado. Puede ser un sistema de mercado colectivo o individual, pero eso es lo que está primando. Pero más allá de entrar a tallar en cambios políticos, socioeconómicos, etcétera, también, aunque muchas veces nos pareciera que no tenemos mayor injerencia, parte de un cambio también personal, porque todo parte desde el individuo. El cómo nos relacionamos unos con otros va a impactar el cómo funcionamos como un colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de esta necesidad de cambio, eh, me viene a mente una cita que encontré de Albert Einstein, que además siempre admiré, no solamente por su inteligencia, sino además por la generosidad o que solía y usualmente usaba para expresarse de los demás seres humanos, de nuestra existencia, una generosidad, usualmente digo, ¿no? Porque obviamente como todo ser humano no era perfecto y tenía algunas opiniones con las que uno puede no estar de acuerdo, pero en general, digamos en general. Y lo que él decía es que el mundo, y aquí lo cito textualmente, lo voy a leer, el mundo el mundo tal como lo hemos creado es el resultado de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Y creo que en eso se centra nuestra exploración de hoy. Por eso le he llamado la revolución interior. Y cuando hablamos de ser agentes de cambio, muchas veces lo que se nos dice es que a nivel individual ser agente de cambio significa comienza por el autodescubrimiento, por la autovaloración, por el empoderamiento, ya sea tanto del pensamiento como de la acción, como sea como activistas,
a través de distintas, a nivel social, ¿no? Que debemos encontrar quiénes somos, tenemos que afirmar nuestra personalidad, nuestra individualidad, eh, descubrir cuáles son los limitantes que nos vemos, vernos como personas sin limitaciones, con gran potencial, darnos un valor, repetirnos que somos merecedores, eh, repetirnos que tenemos un gran valor, una valoración especial, en fin, y que todo eso va a llevar a que como individuos nos expresemos en el activismo y seamos, en ese sentido, agentes de cambio. Claro, hay algunos problemas que veo es que, si bien el autodescubrimiento, por supuesto que es importante conocerse a sí mismo, es importante saber cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros temores, cuáles son aquellos catalizadores que nos hacen reaccionar en vez de actuar para llevar una vida más plena, totalmente de acuerdo. Pero en el autodescubrimiento yo no veo que esté verdaderamente nuestro potencial como agentes de cambio. En la autovaloración, lo que yo haría es cuestionar cómo puede, para comenzar, haber un ser que no tenga valor. En ese sentido, hablar de valorarnos a nosotros mismos, que implica que cabe la posibilidad de que no nos valoremos, es un sinsentido. Todos somos invaluables. No tenemos un valor, somos invaluables, somos un milagro de vida. Tuvieron que pasar 1.001.000.000 de cosas a lo largo de millones de años para que estemos aquí. Yo hablando, compartiendo mis puntos de vista y ustedes participando de este diálogo, explorando este tema conmigo. No aparecimos por obra y magia así en un santiamén. Hay millones de pequeñas y grandes cosas que tuvieron que suceder para encontrarnos acá. En ese sentido, somos una singularidad, cada uno de nosotros, una singularidad única, excepcional, mágica. Y por otro lado, el empoderamiento, con toda la importancia que le damos hoy en día, lo importante que es empoderarnos en nuestras distintas identidades, empoderarnos ya sea en temas de género, empoderarnos como mujer, empoderarnos a nivel profesional, etcétera. Pero es verdaderamente el empoderamiento que implica además que hay una competencia, una lucha, etcétera. La manera de que vamos a cambiar el mundo para mejor, no sé, creo que es un poco cuestionable. Aunque importante, el activismo tiene su lugar. Creo que sí es importante que aquellos que sienten la necesidad de expresarse, de alguna manera denunciar aquellas cosas que les parecen mal, tienen que hacerlo y son efectivamente agentes de cambio puntuales, es lo que yo diría. Para mí muchas veces el activismo es como intentar apagar incendios forestales sin verdaderamente ponerse a pensar cuál es el origen de esos incendios. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a estar en una constante lucha por ser activistas en temas de género, ¿no? Entonces, dirigimos nuestros esfuerzos para allá. Ser activistas en cuestiones de equidad social, de una sociedad más justa, más igualitaria. Bueno, ponemos nuestros esfuerzos para ahí. Pero a raíz de todas estas desigualdades o a raíz de estas injusticias o a raíz de estas crisis sociales, porque hay de todo, hay algo que está más profundo aún y que es la causa, la razón de ser de este sistema social que tenemos, que a lo largo de su historia no ha podido generar hasta el momento una sociedad más justa, una sociedad donde las necesidades de todos se vean satisfechas. Y creo que de alguna manera ya lo hemos conversado antes,
Pero la sociedad que tenemos no busca necesariamente el bienestar de todos los individuos. La sociedad en la que vivimos, y sin importar su manifestación, sea feudal, capitalista, colectivista, comunista, etcétera, tiende a formar, tiende a agrupar grupos de poder, tiende a diferenciar, donde hay unos del lado ganador y unos del lado perdedor. Hay sociedades individualistas, donde obviamente hay ciertos individuos que tienen más éxito, poder, etcétera, que otros. Hay sociedades colectivistas, donde hay ciertos grupos que tienen cierto poder, injerencia, etcétera, más que otros. Entonces, es un sistema que en sus distintas manifestaciones a lo largo de la historia crea diferenciación. No solamente diferenciación entre humanos, diferenciación incluso con otras especies. Es una sociedad precisamente porque necesita de esa diferenciación. Es un sistema que se basa en ponerle valor a aquellas cosas que son invaluables. Es decir, hay personas más merecedoras que otras. Hay especies que merecen más recursos y cuidados que otras especies, etcétera, etcétera. Y constantemente estamos poniéndole valor o valorizando las cosas en una escala de jerarquía, donde hasta el momento nosotros los seres humanos nos hemos puesto en realidad, digamos que en el lugar más alto de esta jerarquía ideológica que tenemos de qué valores tienen las distintas manifestaciones de vida en nuestro planeta. Pero eso no se sabe, de repente a futuro, más bien los que van a ocupar ese primer lugar van a ser algún híbrido con inteligencia artificial, van a ser algún superhumano o de repente van a ser simplemente alguna computadora o máquina, no lo sabemos. Mientras sigamos en un sistema que le pone jerarquía a la vida, que le pone jerarquía a estos milagros de vida que somos nosotros y todos los seres con los que compartimos este planeta, nadie tiene su lugar asegurado, porque nuevamente es una jerarquía que constantemente está en movimiento. Y por otro lado, nuestro sistema o el sistema que impulsa las distintas manifestaciones de sistemas sociales que hemos tenido a lo largo de la historia, es uno que requiere del desbalance para mantener cierto balance, para ser sostenible, precisamente para hacerse sostenible, para lograr cierto balance, cierto sosiego, y es que usa el desbalance de poder para crear grupos de control. Es decir, aquellos que están en la cima van a querer mantener el status quo y porque tienen los recursos, porque son los más ricos o son los más poderosos, precisamente sirven de agentes de control para mantener al resto a través de distintas herramientas, de alguna manera bajo control, para que no sea una guerra de todos contra todos. Pero la pregunta nuevamente es, ¿quién está seguro dentro de un sistema que requiere de desbalance de poder para mantener el control de la mayoría? Nadie, porque como nos muestra la historia, ese poder, sea riqueza o sea como sea que se manifieste ese poder, va cambiando de manos. No se mantiene. Los imperios, ya lo decimos muchas veces, los imperios surgen y desaparecen. El poder no es leal a nadie. Entonces el sistema que tenemos, sí, va por distintos motivos, a través de distintos mecanismos, va dirigiendo riqueza y acumulación de riqueza y de poder a ciertos grupos, pero no al mismo grupo. Entonces, nuevamente, si hablamos de que necesitamos un cambio, creo yo que el cambio es del sistema. Y para cambiar a ese sistema, hay que tomar en cuenta qué utiliza ese sistema para que nosotros lo aceptemos. Y lo que hace este sistema que requiere de desbalance para mantener cierta equidad o cierto pacifismo, cierta sostenibilidad,
es utilizar algo que es muy humano. Yo le llamo el proceso comparativo de identificación. En inglés lo llamé Comparative Identification Process. ¿Qué cosa es eso? Bueno, nosotros como seres humanos, ya les he comentado, claro, experimentamos la vida a través de nuestros sentidos, ¿no? De nuestra vista, de nuestro gusto, nuestro tacto, etcétera. Pero le damos sentido a esas experiencias de vida a través de nuestras narrativas. Pero no solamente eso, sino que construimos, hemos aprendido a construir significado a través de nuestras narrativas. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque además de eso, también parte de nuestra naturaleza es identificar cada cosa por un mecanismo de contraste y comparación. Es decir, yo puedo contrastar esta forma transparente que tiene este sonido, con esta otra cosa. Y si no tuviera la capacidad de contrastar y comparar, me parecerían lo mismo. Pero como ser humano yo puedo contrastar y comparar y veo, y le he puesto un nombre, ¿no? Le hemos puesto un nombre de manera colectiva, un vaso y un lápiz. Ok. Ese contrastar y comparar es la manera en que nosotros identificamos todo lo que nos rodea e incluso nos identificamos a nosotros mismos. Yo soy yo porque no soy tú. Tú eres tú porque no eres yo. Y comparándonos y contrastándonos es que identificamos nuestra separación y nuestra individualidad. Y todo eso está muy bien. Hay muchas personas que dicen que la única manera de cambiar la sociedad es dejando de compararnos. Bueno, la realidad es que los seres humanos no podemos dejar de compararnos porque es como identificamos el mundo y todo lo que forma parte del mundo. Necesitamos de ese contraste y de esa comparación para poder identificarnos y poder identificar todo lo que nos rodea. El problema, creo yo, es cuando incorporamos valorización. Es decir, el sistema, lo que yo le llamo el proceso comparativo de identificación, tiene 3 pasos. Contrastar, comparar, contrastar para identificar, comparar para ver las diferencias y incluye un tercer componente, que es la valorización. Le pone valor, hace una evaluación de cosas que en realidad no tienen valor. Y así es como se genera las jerarquías sociales. Entonces nosotros no solamente identificamos, por ejemplo, un vaso, sino que le ponemos valor a cada vaso dependiendo de su forma, dependiendo, por ejemplo, del grosor de su material, si es de cristal, si es de plástico, y son valores totalmente relativos y culturales. No hay ninguna necesidad real por la cual un cristal sea más valioso que el vidrio. Pero por una cuestión de mercado, por una cuestión social, por una cuestión cultural, aprendemos que ciertas cosas, o se nos enseña que ciertas cosas tienen más valor que otras. Ciertos tipos de color de piel le hemos dado más valor que otros colores de piel. Cierto tipo de cuerpo le hemos conferido más valor que otros tipos de cuerpo, etcétera, etcétera. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, especies. Hay especies a las cuales les conferimos mayor valor que a otras. Y hay un caso muy cercano y me parece a mí que explica un poco este proceso por el cual contrastamos, comparamos, valorizamos y hacemos una jerarquía en la cual unos tienen más valor que otros. Y es precisamente en el tema de las especies. Para nosotros, en nuestras narrativas, el ápice de la creación, digamos que la máxima expresión de creación es el ser humano.
el ser humano como la creación más perfecta, más compleja de la naturaleza. Y por ende, le conferimos al ser humano el derecho a decidir sobre el planeta, a decidir sobre la suerte de otras especies, etc. Y dentro de eso, obviamente, siendo nosotros seres sociales, seres empáticos, que podemos ver una película y podemos sentir una gran pena, que nos conmueve ver injusticia, crueldad, etc. Sin embargo, porque nos vemos en competencia por recursos, por territorio, por alimento con otras especies, sin entrar a otros seres humanos aún, pero solamente con otras especies, territorio, queremos construir nuestras casas en terrenos que de repente antes eran salvajes, de animales, etcétera, etcétera. Tenemos que usar un mecanismo que nos permita desposeerlos sin que nos coma la culpa. ¿Qué usamos? Precisamente usamos el proceso comparativo de identificación. ¿Y cómo es eso? Decimos, bueno, si el ideal es el humano, tenemos que comparar y contrastar todas las otras especies en relación al ser humano. Y lo que hacemos es ver, ok, ¿quiénes se alinean? Está bien. Los otros animales se nos pueden parecer, pero no son idénticos, ¿no? A los seres humanos, a nosotros. ¿Quiénes se alinean con nosotros y quiénes no? Y dependiendo de eso, cuanto más se alejen de lo que es ser humano o de lo que representamos como el ápice, como la máxima expresión de la creación, vamos dándole más o menos recursos. Los marginamos más o menos. Y en ese sentido, los más marginados son los que nosotros sentimos que se nos parecen menos. Y esos son, por ejemplo, los animales salvajes, aquellos a los que no podemos controlar. Los animales domesticados, más bien a los que controlamos, aunque no nos den necesariamente, no interactúen mucho con nosotros, les damos un poco más de recursos. Pero a los que más recursos les damos, tanto así que hay una industria multimillonaria por detrás, es a nuestras mascotas. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre un gato o un perro, digamos en Occidente, donde no los vemos como alimento, con respecto a un león o con respecto a una vaca, de los cuales el primero no tenemos ningún reparo en salir a cazarlos, ¿no? Hay personas que literalmente pagan para ir a cazar, matar leones, o no tenemos ningún problema en el caso de la vaca, por ejemplo, de matarlos para consumir su carne o explotar su cuerpo para sacar lácteos, etcétera. ¿Qué diferencia hay? Es solamente una diferencia de percepción. Es una diferencia por la cual los vemos más alejados de lo que representamos nosotros como seres humanos. Esa es la única diferencia. Pero esa diferenciación comparativa que hacemos de identificarlos de esa manera nos permite maltratarlos, marginarlos mucho más que, por ejemplo, a nuestras mascotas. Un ejemplo que muchos entenderán en los países andinos, en Perú, por ejemplo, Bolivia, etcétera, se come lo que nosotros llamamos el cuy, el conejillo de Indias. En Estados Unidos, el conejillo de Indias es una mascota. La manera en que se hace este proceso de identificación comparativa es distinta. Aquí, en Estados Unidos, los conejillos de Indias, como los vemos como mascotas, es inaceptable poder matarlos y comerlos. Tratar de explicarle a alguien que está acostumbrado a criar conejillos de Indias, conocidos como cuyes, en los Andes, tomaría muchísimo tiempo y lo más probable es que no nos entiendan porque lo ven como un animal totalmente enajenado en cuanto a nuestra capacidad emocional, en su mayoría, y como una fuente de alimento. Y todo se basa en una diferencia de percepción. Entonces, cuando hablamos de un cambio, de una revolución ante un sistema que ya no nos está funcionando porque estamos viendo hacia dónde va el mundo,
Para mí, el lugar de disrupción es precisamente en cómo incorporamos y adjudicamos valor a lo que no lo tiene. Y eso es una toma de conciencia. Hay que tomar conciencia de ese proceso de identificación comparativo. Comparar y contrastar está muy bien, pero creo yo que para lograr ese cambio donde no nos sintamos con el derecho de marginar al otro, que no nos permitamos deslindarnos del dolor del otro, que no nos permitamos ignorar la necesidad del otro, no por un tema socioeconómico, sino por un tema en el cual ya no veamos jerarquías, ya no veamos que yo puedo tener derecho, más derecho que otra persona, que soy merecedora o más merecedora que otro ser. Y la mayor disrupción se da, no es en gritar más alto, no es en simplemente oponerse a lo que no nos gusta, no es en tomar acción como reacción. Es decir, ¿qué es el activismo sino una acción reactiva, ¿no? Ante algo que no nos gusta? Y nuevamente, eso tiene su lugar y tiene su importancia. Pero una verdadera disrupción es una decisión consciente a interrumpir ese proceso comparativo de identificación por la cual le damos valor a cosas invaluables. Entonces, cada vez que nos encontremos en una instancia en la cual nos encontremos, nos sorprendamos, viendo a unas personas más merecedoras que a otras, quizás a nosotros mismos más merecedores que otros, ya sea por su belleza, por su inteligencia, por lo que sea, interrumpamos ese proceso. Entendamos que no hay cómo ponerle valor a un ser humano, no hay cómo ponerle valor a otra especie, porque vida es vida. Es una cuestión totalmente humana e irracional, increíblemente siendo seres supuestamente racionales, hacer una jerarquía de vida, hacer una jerarquía de seres humanos, hacer una jerarquía donde unos seres tienen más valor que otros, porque simplemente todos somos invaluables. Entonces, si vamos a hacer una revolución, tiene que comenzar con nuestra manera de pensar. Tiene que comenzar por una manera de pensar en la cual conscientemente nos resistamos a ponerle valor a aquellas cosas que son invaluables. Y bueno, ese es el pensamiento con el cual quiero dejarlos. Piensen, si quieren ese cambio, el cambio comienza dentro de uno mismo, pero no como un tema necesariamente de empoderamiento, pese a que esta disrupción lleva al empoderamiento, sino y no un empoderamiento de darnos más valor, sino más bien entender que estamos más allá de la valorización. Porque finalmente es en nuestra libertad, nuestra independencia de pensamiento, donde podremos encontrar los caminos hacia una mejor sociedad. Y bueno, con eso los dejo. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarme en esta exploración. Hasta pronto.